Bienvenidos a Desencriptando la Sostenibilidad. ¿Tienes ideas para transformar la realidad energética de nuestro país? Te invito a participar en el Hackathon por nuestro futuro, un evento presencial que se realizará en la Ciudad de México para jóvenes de entre 20 a 30 años de edad que buscan transformar la realidad energética de nuestro país. Podrás conectar con expertas, expertos y más jóvenes entusiastas del sector para desarrollar tus ideas. Por otro lado, también podrás desarrollar habilidades clave para tu carrera, porque contarás con acceso gratuito a diferentes programas educativos de NRU gracias al apoyo de Iniciativa Climática México. Las fechas y los detalles están próximos a publicarse, pero ya puedes registrarte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde nos escuchen. Hoy estoy con David Montaño y tenemos una conversación, una entrevista un poco diferente a otras que hemos tenido. Está con nosotros Ethan Yael Cruz, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. No, ya tardes. Qué gusto, un placer estar con ustedes. Un gusto. Entonces, Ethan es un participante del Hackathon por Nuestro Futuro, versión 2024, y pues hoy vamos a platicar con él, pero empecemos porque te presentes, Ethan, nadie mejor para presentarse que tú mismo. Entonces, platícanos un poco quién es Ethan, a qué te dedicas actualmente y cuéntanos un poquito más de ti para que la audiencia te conozca. Por supuesto, ¿qué tal? Yo soy estudiante de Ingeniería Química en la UNAM, estoy en séptimo semestre. Desde hace como unos años, pues me ha gustado estar siempre en el activismo climático, desde la parte energética. Por ejemplo, en el 2022 fui delegado para México en la RCOI del 2022 en Costa Rica. En 2023 tuve la oportunidad de participar en algunos hackatones y diatones que me entusiasmaron muchísimo en poder poner en marcha lo que estoy aprendiendo dentro de la universidad para resolver problemas. De hecho, propusimos un sistema piezoeléctrico para el sistema de movilidad del metro, ahí en el hackathon del MIT y de la Ciudad de México. Después participé en otro que fue el Climathon de la Ciudad de México con la Facultad de Ingeniería y estuve desarrollando un proyecto en la universidad para la generación de hidrógeno de bajas emisiones. Ese proyecto me llevó a ganar el Student Energy Fellowship. Entonces, de marzo a octubre del año pasado, en 2024, estuve cursando un programa de entrenamiento con Student Energy. Aquí mismo participé en el hackathon, bueno, por nuestro futuro. Estuve con el tema de nearshoring en el contexto de la transición energética. Tuve un equipo multidisciplinario, fuimos un equipo grandioso y realmente tuvimos una participación muy destacada dentro de ese hackathon del 2024. Hace un año comencé pues ya a migrar hacia mi parte profesional. Estuve como becario en el Departamento de Control de Calidad de Grupo Prodesa, en el Parque Industrial Iscali. Actualmente soy pasante de laboratorio en BASF, como, bueno, en la parte de servicio técnico para inspecciones y destinas. Buenísimo, Itan. Oye, pues veo que en realidad prácticamente desde tu formación creo que empezaste a tener este interés por temas de energía, sostenibilidad, acción climática, pero ¿hubo un momento previo o exactamente en qué momento fue cuando te diste cuenta que todo esto te llamaba la atención? Cuéntanos un poquito más, ¿cómo es que descubriste pues este interés genuino por todo lo que tiene que ver con acción climática? Hay dos momentos muy importantes. Estaba en prepa, estaba en la prepa número 2 de la UNAM y teníamos un modelo de Naciones Unidas en donde uno de los comités se simulaba el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente y uno de los temas era la crisis energética. Entonces, a mí siempre me han gustado los temas energéticos porque llevé clases de termodinámica. Entonces, fue una oportunidad para poder conversar de temas técnicos en un contexto más social, ¿no? Tuve una participación, pues ahí pues fue mi primera participación, realmente no sabía debatir, no sabía nada de Naciones Unidas, pero fue cuando, como comenté. Posteriormente, en este mismo año, fue cuando sale la pandemia y uno de sus profesores, como trabajo final, era la asignatura de química, nos deja leer el AR5 del IPCC, era todo un cuestionario. Y entonces fue cuando comencé a entrarme más en temas de cambio climático desde la parte científica, porque era leer todo el AR5 para darle respuesta a su problemario. Entonces me di cuenta que realmente existían más organizaciones, más colectivos, inclusive dentro de los modelos de Naciones Unidas me fui yendo hacia esa parte medioambiental y climática, en donde todavía me mantengo, ya con un poquito menos de participación, pero sigue siendo uno de los comités donde más me gusta participar. Creo que fue ahí desde la prepa donde comencé en el último año de prepa, a continuar con esta vida pues ambientalista por la sostenibilidad. Padrísimo, Ethan. Oye, ¿y tú qué rol crees que tienen los jóvenes dentro de la transición energética, ya hablando en términos reales?
En términos reales, mira, ahorita te lo puedo comentar con una actividad que estamos haciendo. Ahorita estoy en Techo con una fundación que se dedica a construir viviendas y una de las actividades es proveer energía. Entonces, realmente tenemos estudiantes de arquitectura, ingeniería civil, que pues realmente podrían desconocer sobre lo que es Naciones Unidas, todo es los objetivos de la Agenda 2030, pero tienen el interés de poder generar un cambio. Entonces, ponen en práctica sus habilidades, por ejemplo, para el diseño de un sistema de captación pluvial, para instalar un sistema, un calentador solar de agua, o inclusive celdas fotovoltaicas en estos hogares que tienen eh, no tienen acceso a la luz tal cual por la parte de la CFE y son en comunidades o asentamientos irregulares. Entonces, pues el papel de los jóvenes es precisamente poner en práctica los conocimientos o habilidades que llegan a desarrollar alrededor de su vida para poder transformar o cambiar los contextos. Ahorita pues estamos viéndolo desde una parte pues local, ¿no? Apoyando a viviendas, pero esto se puede escalar a que pueda ser regional, inclusive un diseño de política pública pues con un mayor presupuesto. Perfecto, Itan. Oye, pues, digo, por lo que nos compartes, has estado involucrado en muchísimos proyectos, pero de todos esos proyectos en los que has participado, ¿hay alguno en particular que tú digas, este es mi proyecto favorito? Y en su caso, ¿cuáles las razones por las cuales, pues, tú lo puedas considerar de esta manera? Claro, en el 2022 hacía divulgación científica con un grupo estudiantil que se llama Tecnociencia. Y uno de nuestros, digamos, actividades en las que yo tengo mucho cariño es el Science Camp. Es como fue un bootcamp, de hecho, en donde con estudiantes de prepa, nosotros estamos en la universidad, hicimos como todo ese entrenamiento para que estudiantes de prepa tuvieran acceso a conocimiento técnico, pero también cómo se podía aplicar. Y finalmente nos fuimos a Cuemanco para desarrollar proyectos enfocados que hacia la bioremediación, enfocados, por ejemplo, hacia la participación social, a impulsar el activismo, utilizar, por ejemplo, soluciones basadas en la naturaleza, etcétera, ¿no? Y fue muy reconfortante porque nosotros podíamos ahora estar con chicos de prepa que tenían interés también en sistemas ambientales y darles herramientas para que puedan desarrollar proyectos que pudieran ser escalables. Eso fue en el 2022. Y bueno, lamentablemente ya no le dimos continuación por algunas cuestiones de presupuesto, siempre lo que hace falta para poder dar esa situación, pero creo que fue el proyecto que más me ha encantado porque está a cargo de una coordinación y también buscar experiencias para que los jóvenes se puedan interesar y se sostengan a lo largo del tiempo. Claro, sí, no, ese es un gran punto. Oye, y por ejemplo, si tuvieras presupuesto ilimitado para hacer ya sea alguno de los proyectos en los que has estado o alguno que tú tengas como una idea nueva, ¿cuál sería y por qué? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, en temas de cambio climático, en la zona oriente de la Ciudad de México hay un mapa del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Cambio Climático de la UNAM, donde muestra cuál es la evolución del aumento de la temperatura en la Ciudad de México. Y la zona oriente es la zona donde más temperatura ha alcanzado en los últimos 20 años. Yo vivo en Nezahualcóyotl y colindo con Iztapalapa. Somos una zona muy caliente realmente. Entonces, una de las propuestas que se desarrollan o que el investigador da es que con el uso de impermeabilizantes blancos para simular el efecto albedo, podríamos disminuir al menos unos 3 grados de intensidad durante esta época en donde la radiación solar se hace muy intensa. Entonces, pues para mí me fascinaría comenzar con eso y poco a poco ir migrando, por ejemplo, a planes municipales de acción climática o inclusive haciendo más fuertes los planes estatales de acción climática que se tienen actualmente, pero yo iniciaría con eso. Es algo que dirías, wow, ¿cómo un impermeabilizante blanco puede afectar en las temperaturas? Pues realmente sería muchísimo. Ahí está el estudio y es lo que donde me encantaría, pues en algún momento tengo la oportunidad de trabajar en el servicio público ahí en la parte municipal o en el estado, pues comenzar a plantear ese tipo de proyectos que se sustenten con evidencia científica y que pues finalmente pueda retribuir. Ahí es uno de lo que podría hacer. Perfecto, Itan. Oye, justo en la explicación anterior estabas compartiendo un poco acerca de cómo es que te llamó la atención todo el tema de acción climática, cómo es que te empezaste a involucrar cada vez más. Pero creo que también mencionaste la parte de alguno de tus profesores, ¿no? Especialmente creo que esa parte es importante porque al final del día, pues digo, uno termina también aprendiendo, ¿no? De estas relaciones, enseñanzas que en algunos puntos creo que hasta se puede volver, no sé si llamarla hasta mentoría, ¿no? Entonces quisiera preguntarte, Itan, si en este momento, hoy tú tuvieses que agradecerle a tres personas y déjame ampliar un poco más la pregunta, ¿no? Que hoy tú pudieses agradecerle a tres personas que te han ayudado.
a lo que has logrado, ¿qué personas serían? Y quiero ampliar la pregunta porque, pues digo, creo que la parte de acción climática es un tema bien importante, pero no sé si tú quieras involucrar o compartir algún otro tema más. Pues yo creo que primeramente a mi profesor de química de esa asignatura, porque con él es con quien comencé a entender todo sobre el cambio climático, ¿no? Con el IPCC. Entonces, hay veces en las que cuando uno tiene curiosidad, pues va indagando, indagando, pero ese fue el punto. Es el profesor Salvador Montero. No sé si todavía sigue dando la asignatura de química ahí en la prepa, pero sería él uno de ellos. También a mis padres, porque pues yo les decía, ¿no? Por ejemplo, tenía, creo que no había cumplido, no, ya había cumplido los 18 justamente, y les dije a mis papás, voy a ir a Costa Rica. Entonces mis papás como que se quedaron con mucho, sacados de onda y me dijeron, ¿para qué o qué? ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Con qué permiso? ¿Quién te va a acompañar? ¿No? Entonces, muchísima la confianza que me han dado mis papás para poder seguir en esos proyectos y me siguen apoyando. Entonces, pues también sería ellos. Y finalmente, es que inclusive dentro del círculo climático hay personas que me han apoyado muchísimo, que me han dado oportunidades para estar en programas de entrenamiento, para adquirir mayores conocimientos o nuevas experiencias que yo desconocía. Por ejemplo, la parte comunitaria, ¿no? Yo me centraba mucho en la parte técnica, ¿no? De evaluar los artículos, los reportes, ver el tipo de tecnologías, pero cuando me acerco a la parte comunitaria, han sido muchísimas personas, no podría dar suficientes nombres, ya es un punto de retorno en el que digo, wow, estoy haciendo esto por la comunidad, por la sociedad, no solamente para que se quede en temas o en reportes técnicos, sino para que también se pueda bajar y se pueda retribuir todo este, eh, digamos, esos beneficios. Creo que, por ejemplo, no, es que han sido demasiadas personas realmente. No puedo definir un solo nombre o inclusive organización, porque con todas las experiencias que he tenido, pues me han nutrido favorablemente. Entonces yo creo que ahí sí les queda mal realmente. Qué increíble, qué bueno es tener tantas personas, ¿no? Que nos apoyen durante, pues, nuestra trayectoria. Oye, Ethan, me gustaría preguntarte un poquito ahora del hackathon, ¿no? O sea, ¿cómo fue trabajar en un equipo multidisciplinario? Platícanos un poco de la experiencia, cómo es el proyecto, ¿no? Desde tu perspectiva. Realmente sí fue difícil porque no solamente era multidisciplinario, veníamos de diferentes regiones. Me acuerdo Culiacán, Nuevo León, Oaxaca, Campeche y yo aquí bueno, del Estado de México en la zona centro. Entonces era poner sobre la mesa todas las problemáticas y sobre esas problemáticas definir en qué vamos a basar nuestro proyecto. Y pues sí, realmente fue de muchísimo diálogo entre nosotros en poder conciliar una propuesta, pues nearshore en el contexto de la rendición energética. Entonces yo me acuerdo que hace unas semanas antes del hackathon yo había ido a tener un webinar con quien fue el presidente del entonces de la comisión la comisión que se acaba de extinguir, que acaba de pasar a la CENER. Ahí no recuerdo pues, el nombre, era el maestro, ahí tampoco me acuerdo del nombre. Bueno, ahí sí tiene el dato, ahí lo ponen. No es el SENACE, es bueno, el chiste, ¿Cree? Bueno, la CRE justamente, la Comisión Reguladora de Energía, dio una conferencia en un congreso virtual y mostraba una gráfica muy interesante sobre cómo en el contexto, bueno, cuando el nearshoring se aproximaba, la demanda energética subía y entonces lo comparaba con cuál era actual la que la CFE podría suministrar y daba una brecha muy impresionante de cuánto realmente estamos por debajo de lo que se va a estar México cuando el nearshoring venga. Entonces con eso comenzamos a detonar ideas sobre, wow, ¿qué pasa cuando las empresas van a venir? ¿Cuáles son algunas de las problemáticas? ¿Cuáles van a ser algunos de sus beneficios? Y comenzamos a armar todo un esquema en el que si pasa esto, tiene que ocurrir esto. Si no pasa esto, nos tenemos que regresar para que sea justa esa transición energética y nos metíamos con reglamentos, con programas estatales y municipales de acción climática, todo eso, porque en muchas ocasiones municipios no tienen ni siquiera el presupuesto para poder formular un programa municipal o un programa estatal bien, bien fundamentado, ¿no? Entonces, así es como lo comenzamos a formular y es lo que finalmente presentamos, una propuesta o una guía
para que en las regiones donde empresas que tengan con el tema de nearshoring tengan que acentuar, pues tuvieran que cumplir con determinadas condiciones o reglamentos y que esto no afectara a los pobladores a los alrededores. Había un amigo, uno de los compañeros que decía, las empresas se tienen que adaptar a las regiones, no las regiones a las empresas. Y entonces fue con eso en la que nos dimos cuenta, pues que si va a venir, pues tiene que ser con algunas condiciones muy particulares que no afecten, sino que beneficien de manera económica, social y ambiental. Perfecto. Oye, y tan solo para entender un poquito más sobre exactamente lo que ustedes realizaron, digo, entiendo que tiene que ver mucho con esta problemática del tema de suministro de energía, que al final del día sabemos, ¿no? Somos muy conscientes de todos los retos que hay, especialmente en redes de transmisión, distribución en el sector eléctrico y con toda la gran demanda que viene por temas de nearshoring. Pero específicamente ustedes, ¿cómo lo trabajaron? ¿Cómo es que empezaron a unir todos estos esfuerzos colectivos? Porque entiendo que una de las grandes virtudes más interesantes y que hace muy interesante el hackathon, pues es que al final hay equipos transversales, ¿no? Que todos pueden compartir desde sus diferentes puntos de vista y al final, ¿qué es lo que ustedes entregan en el hackathon? ¿Realizan algún proyecto en particular, una propuesta? Digo, más o menos si nos puedes compartir cómo funciona todo esto, estaría increíble. También pues aspirando a que más de los podescuchas pues puedan tener una noción de cómo es esta experiencia. Claro, teníamos una muy buena ventaja y es que tenemos una compañía de Nuevo León, otro compañero de Oaxaca, entonces los contextos eran muy diferentes. Y nuestra compañera de Nuevo León nos mencionaba que, por ejemplo, en su estado era el que mayor parte del nearshoring se estaba quedando y, por ejemplo, en Oaxaca, que también había propuestas, las condiciones eran muy distintas. Entonces, hicimos esa ¿cómo le puedo mencionar? Como utilizamos los contextos de ambas situaciones para contrastarlos, para decir cómo en Nuevo León, por ejemplo, las empresas tienen mayor responsabilidad, o sea, tienen un orden, siguen un orden jurídico con mayor responsabilidad, y cómo en Oaxaca había casos en donde realmente existía violaciones a los derechos humanos, a la parte reglamentaria, a la parte jurídica, solamente porque la región no estaba favorecida en los temas sociales o económicos. Entonces, a partir de ello fue como dijimos, ok, queremos una región en donde independientemente en donde esté el nearshoring, que sea justa, que no por estar en Nuevo León o en la parte del norte tenga mayores privilegios o las violaciones de los derechos humanos sean menos y que, por ejemplo, estar en el sur sea al contrario, sea menores beneficios y que las vulnerabilidades sean mayores. Entonces, con esto, para comenzar a contrastar, eso fue como una parte de nuestro speech, lo que no queremos eso, queremos que las regiones donde se asentaran tuvieran este marco y bueno, no me acuerdo de cómo estaba particularmente, pero sí hicimos el diagrama y todo el flujo de cuáles son las condiciones que se deben de cumplir para que esto pueda asegurarse. Y, por ejemplo, en temas de transición energética, cómo nuevamente, algunas regiones se veían más beneficiadas que otras, cómo no queremos que se desarrollara. Entonces, con eso partimos para comenzar a hacer nuestra propuesta. Súper, muy interesante, Ethan. Bueno, pues ahora tenemos una segunda sección en este podcast que es un poco distinta y la primera parte es ya una tradición. Cada entrevistado va dejando una pregunta para el que sigue sin saber quién es y así consecutivamente. Entonces tenemos una pregunta para ti y tú dejarás una pregunta para quien sigue sin saber quién es. Entonces, la pregunta que te dejaron es, ¿cuáles son las técnicas más efectivas para romper las barreras de negatividad con los interlocutores que tienes en los proyectos que has hecho, con quienes has tenido que, ¿no? Colaborar y eso? ¿Cuáles son estas técnicas que sientes más efectivas para romper las posibles barreras negativas? Estoy casi seguro que fue alguien de ciencias políticas el que mandó esa pregunta, pero técnicas negativas, ay, es que hay momentos en los proyectos en los que necesitas, por ejemplo, de la participación de una parte interesada, ¿no? Y esa parte interesada la necesitas para llevar a cabo tu proyecto y tienes que convencerlo de todas maneras. Entonces, yo realmente lo que sigo es como este concepto de, ¿es una parte interesada o no es un stakeholder o no es un stakeholder? O sea, realmente, porque cuando es un stakeholder, inviertes tiempo, inviertes tus recursos y pues, todas tus habilidades para poder integrar el proyecto y para que eso se pueda desarrollar. Si
tú lo consideras que es un stakeholder, no vale la pena persuadirlo, inclusive cuando muestra alguna reticencia, pero hay veces en las que no están dentro de ese rango de stakeholder y al contrario, solamente están consumiendo esfuerzo y tiempo y no están aportando realmente al proyecto, o al menos no significativamente. Entonces, pues lo que a mí me ha funcionado realmente es hacer esta evaluación con stakeholders para valorar si su participación, independiente de su carácter o de las circunstancias en las que esté desarrollando, pues puede aportar eh, al proyecto. De otra manera, no lo considero como una prioridad y pues nos pasamos a la siguiente, porque si no es invertir tiempo, recursos que realmente pues se pueden ver desperdiciados y es lo que no queremos, más que nada en cuestiones de activismo en donde los recursos son muy limitados muchas veces o inclusive para desarrollar algún tipo de proyecto. Haz lo que yo respondo con base, bueno, en base en la respuesta, lo que yo entendí más que nada, porque así como me la pusieron es como muy, muy académica realmente. No, está perfecto, de eso se trata, que contestes lo que interpretas. ¿Y qué pregunta te gustaría dejar a ti? Ok, me gustaría decirle, ah, yo siempre he tenido una duda muy particular a los compañeros que se dedican a la acción climática y más que nada a los que se dedican a la parte del territorio y comunidades. Me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que hacen para no desmotivarse, para seguir continuando a pesar de las circunstancias y mm, de los malos escenarios que se pueden desarrollar? ¿Qué es lo que hacen para seguir? Realmente eso es lo que me gustaría saber. Buenísimo, Itán. Una pregunta que probablemente rompe las fronteras de la acción climática muchas veces. Oye, pero pasando a otra sección perdón, a otro punto de la entrevista, otro tema que también nos interesa mucho es preguntarte si tienes algún libro que nos quieras recomendar a todos los podescuchas. No necesariamente tiene que ver con acción climática, puede ser de lo que tú quieras, el libro que creas que todos deberían de leer o de revisar, ¿no? Y creo que nos han recomendado libros desde poesía hasta cosas muy técnicas del sector. Entonces, también totalmente abierto. Claro, me gustaría recomendarles uno de Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos. Es, pues, de alguna manera, podría verse como este ciclo de lo que es el viaje del héroe, pero aterrizado a la parte latinoamericana. Realmente es como las personas, eh, cuando tenemos una meta, nos tenemos que fijar varios proyectos y cómo durante ese camino existen, ¿cómo le llaman? Existen seducciones que nos hacen retroceder. Entonces me gusta muchísimo ese libro, narra la historia mm, de un músico de Cuba que tiene que viajar para buscar una reliquia artesanal en una isla muy particular, no, pero en una región muy particular, aislada, y es toda una aventura. Se enfrenta a situaciones personales, situaciones emocionales y también existenciales. Entonces me gusta muchísimo eso, les recomiendo, le dejo de arrepentir Los Pagos Perdidos. Suena súper interesante, gracias, Itan. Y para ir cerrando, sería muy bueno que dejaras alguna, pues un mensaje o una invitación del por qué la gente debería participar en el hackathon. Yo diría que deberían participar porque es un espacio en donde no solamente vas a confrontar tus ideas, o sea, tus propias ideas van a entrar tal vez en mucha contradicción porque vas a estar con muchas personas y eso es lo más nutritivo que podemos tener en la vida, poder repensar nuestras ideas, nuestras filosofías para poder crear una mejor comunidad o, ampliar nuestra visión, nuestro panorama. Es por eso, más que nada, eres uno cuando entras y es una persona totalmente diferente cuando sales de hackathon. No solamente porque conociste a nuevas personas de diferentes estados, viste nuevos proyectos, sino porque tú en esas horas donde estás participando cambias como persona, cambias en pensamientos, cambias en algunos valores, reflexionas más, sobre todo porque son personas que vienen de diferentes contextos y te nutren. A mí, por ejemplo, como soy del centro, pues es mucha automóvil, carros, o sea, como es mucha su urbanidad. Pero los compañeros que vienen de otras regiones me voló la cabeza realmente sobre cómo era el país en otras situaciones.
en la parte energética, en la parte ambiental, económica, todo. Fue maravilloso realmente y todavía sigo compartiendo algunas experiencias con esas personas con las que conocí y me han nutrido de verdad maravilloso. Yo creo que es por eso lo que lo recomiendo. Perfecto, y tal, muchísimas gracias. Oye, pues ha sido un gusto platicar contigo. También, pues bueno, esperamos que todo esto ayude también para compartir la gran visión y todo lo que pasa dentro del hackathon, porque creemos que es un evento muy interesante y muy importante, justamente porque es eso, ¿no? Lo que acabas de decir, es este espacio en el cual puedes llevar todas estas ideas, contrastarlas, que yo creo que es una de las cosas que a veces no podemos hacer si únicamente estamos pues ahí aislados, ¿no? Entonces creo que es un buen momento y un buen lugar para hacerlo. Y pues bueno, Itan, muchísimas gracias por el espacio, por compartir con nosotros. Ha sido un gusto platicar contigo. Y pues bueno, estamos seguros que este episodio le va a gustar mucho a los podescuchas.